Si estás buscando lograr grandes objetivos, ya sea lograr un cambio físico o mejorar en cualquier aspecto como persona y te sentís perdido, perdida, desorientado, desorientada o mismo angustiado o angustiada y no sabes bien qué es lo que tenés que hacer, En este episodio 47 con Seba, una charla muy interesante, hablamos un poco de cómo salir de esas situaciones negativas y de cómo lograr un cambio físico para mejorar así tu persona. ya estamos a 27 de enero, o sea, de este primer año y es una locura que haya pasado tan rápido, hayan pasado Wow, tantas cosas, boludo, en tan poco tiempo. una banda, boludo, una banda. Si era como estábamos hablando, que hablaba con mi hermano también, decir cómo puede ser que ahora en estas 3 semanas de enero avanzamos todo lo que no avanzamos, capaz que sí, en meses el año pasado. Es Bueno, una locura. y eso también igual en gran parte es por el entorno. O sea, yo creo que es lo que te decía el otro día, viste, de que muchas veces el camino del emprendimiento es muy solitario. O sea, por más de que haya cierto contacto con Sí, personas, es muy solitario y el hecho de tener una persona cercana a vos, o sea, con la que hablas bastante seguido, como es con nosotros, es algo que te ayuda muchísimo. O sea, el camino del emprendedor es muy solo y bueno, o sea, habiendo pasado tan poco tiempo del año, parece como que pasaron un montón de cosas y el hecho de transitarlas junto a una persona como es lo que estamos haciendo nosotros, es lo que te permite decir, che, qué lindo que es estar por este camino. sí, sí, Literal. es tremendo. Es más, digamos, viendo un poco como reflejando ese contraste y que siempre, claro, hablamos lo mismo, la importancia del entorno. Seguramente ya deben estar cansada capaz las personas de escucharnos de que hablamos del entorno, pero es que es así, la importancia que tiene y no, muchas veces no se le da esa bola, por ejemplo. Que bueno, anoche, viste, como te contaba, Seba, fue una juntada ahí, era el cumpleaños de un profesor, de un ex profesor mío, Sí. y bueno, nos juntamos todos los ex alumnos que tenía, los alumnos, los últimos alumnos que tuvo. Y la Sí. verdad que ahí hablando con varios ex compañeros míos de la secundaria, me daba cuenta, digo, che, loco, ¿cómo puede influir quizás esas pequeñas decisiones o con esas personas que te rodea, Sí. aprender, cómo te puede llevar o para un camino o para otro camino? Que uno hablaba con, por ejemplo, algunos chicos que estaban siguiendo carreras, por ejemplo, bueno, carreras académicas que le encantaba, por ejemplo. Yo iba a una escuela técnica, así que quizás la mayoría de los chicos iban en realidad como Sí. siguiendo como esto Claro. de la escuela técnica, pero al final siguieron otro camino, algo que les gustaba. Pero Sí. después me di cuenta y dije, wow, cómo este hecho quizás a mí, que esto es una opinión personal, pero gracias a esta lesión de la rodilla que no fui a la facultad, y que seguí estudiando por mi cuenta, aprendiendo por mi cuenta, cómo avancé de rápido en estos años. Y eso que Sí. no salía hace mucho de la secundaria, fueron hace 2 años, 2 o 3 Y años. seguiste Qué a locura. muchos mentores por ahí que no fueron físicos, pero sí digitales de personas que por ahí ya habían recorrido un camino, que te presentaron ese camino que quizás ni siquiera vos sabías que existía, pero que justamente por rodearte de este tipo de personas pudiste ver de, che, esto es posible. Y esto me gusta, a mí me gusta entrenar y Exactamente. puedo dedicarme a esto, como dijo Mati el otro día en el episodio, de que se sentó en el banco plano y que dijo, che, yo me quiero dedicar a todo esto. Sí, Bueno, y yo el otro día, sí. que como te contaba, viste, que te había dicho de que, bueno, habían sido complicadas estas primeras semanas para la gente que está escuchando esto y que no entiende nada de lo que estamos hablando. Nada, yo me llamo Seba, soy entrenador online, al igual que Coco, somos los dos entrenadores online. Y en mi caso, por ejemplo, me mudé a Córdoba en estas primeras semanas de enero, en las primeras semanas de 2024. Me mudé de provincia básicamente, solo. Va, en realidad no solo, pero sí dejé de estar con mi mamá, que era el lugar en donde yo vivía. Entonces, es un Ujú. proceso que fue bastante complicado. Y algo que, o sea, Con, esto es... die- ¿Cómo? con 17 años, perdón, ahí para Sí. agregar que las personas que no sepan tu edad dicen que hijo de puta. 17 tenés, Seba. Claro, sí, Bueno, seguí. me mudé y básicamente fueron semanas complicadas. Y son semanas complicadas y siguen siendo. Y sé que lo van a seguir siendo porque no es fácil cambiarse en torno a este cambio drástico, es lo que veníamos hablando antes. Y bueno, esta semana pasada que fue recién, ahora ya es como que se están calmando las cosas, fue una semana extremadamente caótica. Y le decía al Coco la otra vez, el otro día me acuerdo que estaba sentado a punto de ponerme a trabajar y veo que la computadora no me prende. Como no me prende la computadora y ya de por sí me venían dando mal el wifi, empecé en modo pelear o correr, en modo cortisol, estrés, estaba súper estresado, me largué a llorar. O sea, no daba más de la impotencia que tenía. Y después salí a caminar, obviamente, y hablé con mi mamá, me acuerdo, y hablé con vos, Coco. Y me dieron Ujú. un feedback de algo que realmente nunca me habían dicho y me hicieron tomar perspectiva de realmente el problema que yo tenía era diminuto. Y muchas veces nos pasa eso, de que pensamos que nuestro problema es extremadamente gigante. Y vos me pusiste el ejemplo de que, por ejemplo, Exacto.
tu viejo estaba todo un año cosechando zanahoria y que si, por ejemplo, había una tormenta, le cagaba básicamente toda la cosecha del año. Claro, Y caía piedra o un día que cayera piedra, sí, listo. Era como decir, bueno, todo lo que invertiste en el año, un año entero, una temporada entera sí, invirtiendo, para que de un día te caiga todo. Y es lo que te decía, Seba, de decir, bueno, yo cuando tengo esos momentos malos, por ejemplo, por así decirlo, esos momentos donde no tengo ganas de hacer que lo nada o tenemos me todos. encierro, que los tenemos todos y es normal y lo vamos a seguir teniendo, porque encima, bueno, este camino también del emprendedurismo también tiene Sí. lo suyo, no es, no es para nada fácil, no es color de rosa, pero bueno, apalancarte de estos momentos ya quizás peores, por así decirlo, o más que en mi caso, que es un caso cercano, un caso muy cercano que a un familiar, es como digo, no, no puedo ser tan hijo de puta, tengo que volver a lo mío, se me va a pasar y volver a trabajar. Claro, sí, es Y como así. aceptar esto de que es normal, de que es parte, y a mí me pasó esto de que, bueno, o sea, dije, yo me estoy quejando porque una semana, porque un día no tengo wifi y no puedo seguir avanzando en mi proyecto, en mis objetivos, y por ejemplo mi mamá estuvo 5 o 10 años tratando de conseguir un laburo, tratando de crecer en su propio proyecto, y que después le fue bastante mal y tuvo que retomar, o mismo este ejemplo que me das vos de que tu viejo está un año cosechando zanahorias para que probablemente con una tormenta se le cague todo el laburo un año y yo me quejo porque un día no puedo trabajar. Entonces ahí cuando empezás a tomar perspectiva de los problemas, empezás a darte cuenta de, no sé, abajo del sol somos una hormiguita, no somos nada. Y muchas veces, o sea, como que Exactamente. agrandamos los problemas un montón y creo que esto a mí me fue, ¿viste esos golpes que te da la vida que te hacen como hacer un giro rotundo de decir, che, para frenar un poco la Ujú. pelota, que lo que estás haciendo está mal? Básicamente me pasó eso, o sea, me sentí tan mal y tan angustiado que dije, che, loco, pará, tenés que hacer un cambio en tu vida y me hizo como empaparme nuevamente con estas ideas del estoicismo que son las que a mí siempre me ayudan a estar, digamos, enfocado en lo que quiero y reflexionar. Ujú. O sea, por ejemplo, este hecho de salir, de sentirme muy mal, me hizo decir, che, tenemos que tomar perspectiva de los problemas y como me dijiste vos, o sea, una persona que no tiene problemas es una persona que está muerta. Entonces yo no quiero eliminar mis problemas. Exactamente. Y si me hace mal ponerme una semana mal porque no tengo wifi, imagínate el día de mañana si se me corta una pierna, si me falta esto, si no tengo otra cosa, entonces tengo que estar Claro, agradecido de lo que tengo y entender de que son problemas y que en comparación a otros problemas mucho más graves, no me puedo dar como ese lujo exactamente. de estar así. Y sí, igual otra cosa también que yo veo como dos caminos, quizás como decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puedo hacer yo en ese momento donde estoy tan frustrado o tan, digamos, negado con que mi mente solamente trabaja en el problema y no se enfoca en otra cosa? Dos caminos, por ejemplo, una cosa que le decía a Seba también después hablando con otra amiga, y le decía que, por ejemplo, a mí, en mi caso personal, el hecho de salir a caminar, el hecho que tiene ciertas explicaciones que mucho conocimiento tengo, lo he escuchado muy por encima, pero salir a caminar de oxigenar ese cerebro te permite reflexionar mejor y ver el problema o hacer un zoom desde afuera. Como Sí, decir, en vez de cerrarte la caja, hacer un zoom desde afuera y vos decís, che, pará, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me pasó? Y después empezás a ser consciente de esto, que hay quizás problemas peores, por ejemplo, y que no te ha tocado a vos, tenés la suerte de que no te ha tocado. Y después yo veo el otro camino también de tener esa persona que te escuche. Es sí, muy importante que yo, en mi caso, creo que pasé mucho tiempo quizás como no encontrando quizás esas personas que me escuchaban o no ser, por ejemplo, quizás con mi mamá más que nada, que siempre que yo algo nuevo que estudiaba, algo nuevo que aprendía, se lo decía a ella y ella con toda la intención de escucharme. Y después aprendiendo de libros y demás, no sé de qué libro lo saqué, creo que el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, librazo. Stephen Covey, que, que hablaba que el hecho de escuchar, la escucha activa, es como una habilidad que, bueno, no todos la tienen, que se trabaja también como muchas habilidades, pero qué difícil que es. ¿Por qué? Porque el hecho de vos Sí, escuchar activamente a la otra persona que tenés enfrente te demanda mucha energía, mucho esfuerzo y mucha atención. Y que las personas no están dispuestas a hacer eso. Y es normal, es normal. Todas las personas quizás queremos sentirnos escuchadas, pero no tanto, no queremos invertir tanto tiempo en querer escuchar a esa persona. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro quiere tomar el camino más fácil, el camino más sencillo. Es la ahorrar ley del mínimo energía. esfuerzo, que Sí, eso lo habla en el otro libro que estoy leyendo ahora de buenas. Pensar rápido, pensar despacio. Se Bueno, van conectando todos. sí, se van conectando. Y esto es algo que también lo dice, por ejemplo, Jordan Peterson, que también es alguien que banca un montonazo, que él dice, o sea, que te Otro tenés. autor clave.
Sí, es clave, es clave. Que él dice como que te tenés que tratar a vos como si fueras tu hermano, como vos tratarías a tu hermanito menor. Y en este caso, por ejemplo, si una persona está muy estresada, si una persona está constantemente en ese estado por ahí de ansiedad, estrés, vos a tu hermanito menor no le vas a hacer que siga empujando la máquina. Le vas a decir, che, pará un poco la pelota, fíjate cómo te estás sintiendo y lo vas a ayudar. Y muchas veces con nosotros mismos no hacemos Exacto. eso, no nos damos ese espacio para poder ver qué es lo que está pasando y tomar una perspectiva. Y en este caso, por ejemplo, en lo que fue mi situación, yo no me di ese espacio y me pasa de que muchas veces es como que quiero seguir apretando la máquina Ujú. y apretando y apretando y apretando y apretando hasta que llega un punto donde como si fuera un vaso de agua, estás llenándote de estrés, de estrés, de estrés, de estrés y después se rebalsa el vaso. Entonces es una cuestión de entender en Exactamente. qué momento apretar la máquina, como decía el ciencia, y en qué momento frenar la máquina, en qué momento apretar el acelerador, en qué momento frenarlo. O sea, ser tu propio acelerador y ser tu propio freno. Es lo más difícil. Exactamente. Es lo más difícil. Y sí, porque ahí conlleva también a tu capacidad, tu habilidad, siguiendo con esto de las habilidades, de las skills, del autoconocimiento, que es quizás también lo más difícil que hay. Esto también lo escuchaba de Mati muchas veces, de que recalcaba siempre la importancia del autoconocimiento. Es muy Yo me acuerdo clave. que en su momento estaba arrancando con esto, o el camino quizás de un poco de desarrollo personal, se podría decir, empezar a leer libros, y yo tenía como esa ansiedad y digo, bueno, pero ¿cómo hago para desarrollar esta capacidad de autoconocimiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Entendés? Y buscaba y es como que Sí, no encontraba el camino para hacerlo, porque yo era así, antes era esa persona ansiosa que quería darme el método más rápido, el camino más rápido, y que todas las personas normalmente tenemos como ese sesgo quizá de querer sí, conseguir lo máximo posible. Hasta que poco a poco me fui dando cuenta, aprendiendo, cometiendo errores, y con estas habilidades, por ejemplo, de reflexionar, estar en una constante reflexión, eso es clave, que bueno, lo aprendí mucho de vos, Seba, también el hecho de que vos decías que desde chico, desde los 15 años ya te ponías a escribir, por ejemplo, quizás cómo te sentías, lo que pensabas, qué proyecto querías aspirar, por ejemplo. Y ponerle, hablando con mi mamá, nunca ella, por ejemplo, se puso a pensar en si realmente lo que la vía que estaba siguiendo le encantaba. Y recién ahora como que le está haciendo clic y va a decir, che, llevo quizás 40 años en este mismo camino, o llevo, sí. por ejemplo, 20 años laburando de lo mismo, y nunca te das ese tiempo para vos, para Claro. reflexionar si realmente te gusta o no te gusta, o tenés que hacer un cambio. Yo hay algo que siempre le digo a mis asesorados que es el primer hábito a generar es el hábito de la autoconciencia. O sea, el hecho de generar cualquier hábito requiere de que vos veas Sí, en cuál es tu punto de partida. Y eso se genera mediante generar el hábito de revisar cómo es que estás vos. La autoconciencia, ser consciente de lo que uno hace. Para mí es algo clave y a su vez muy difícil. Y sobre todas las cosas cuando tenemos esa mentalidad que se aplica mucho, por eso mismo quiero llevarlo más a este lado de cómo cambiar un físico te da muchas herramientas para vivir en el día a día que son increíbles, uh, que es esto de que cuando vos querés un cambio físico, el hecho de tener una mentalidad, digamos, proactiva es lo que te hace seguir avanzando, porque ¿cuántas personas a vos te escriben, Coco? ¿Cuántas personas me escriben a mí que quieren resultados en una semana, en un mes o en 2 meses de que arrancan a entrenar en su proceso de cambio físico? Un montonazo. no, Y, un es, ton. y no lo pueden conseguir en ese tiempo y se frustran por esta mentalidad que decimos de, bueno, queremos todo ya. Y justamente esto nos lleva muchas veces a este sentimiento del que estábamos hablando antes, de sentirnos como estresados, abrumados, como que lo que estamos haciendo no sirve. Y justamente esto, el hecho de lograr de verdad un cambio físico Sí. es lo que te hace tomar esta perspectiva de decir, bueno, las grandes cosas o los objetivos grandes no solamente que requieren de tiempo, sino que requieren de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y esto de la autoconciencia es algo que te permite como que el proceso sea mucho más llevadero, o al menos eso fue en mi caso, por ejemplo. Sí, 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 tocaste un tema muy importante ahí, englobando lo que es el cambio físico, porque justamente hace poco tuvimos una llamada con un asesorado, Sí, donde me decía, primero le pregunté cuál era como ese objetivo que tenía, por ejemplo, para este año, y si su cambio físico estaba dentro de sus prioridades. Por sí, eso está muy bueno, yo creo, hacerle esa pregunta que recién ahora creo que me estoy como ya forjando un poco más como coach. Antes era solamente ser entrenador, sí, planificar y ser rígido, por ejemplo, pero ahora estoy como más moldeado en ese caso. Y me decía que su cambio físico es una de sus prioridades de este año, porque le dice que, por ejemplo, lo ve por un tema de estatus, que quizás te da más estatus en la sociedad. Y me puse a pensar y digo, che, tenés razón, está bueno eso que lo veas así. Quizás no tanto por lo superficial, no decir, ah, listo, tenés un buen físico, sos más que la mayoría. sino en quién No, te tenés que sino que convertir para...
Exactamente, y sino que ese buen físico, por ejemplo, es el resultado, pero de vos de mejorar en todas otras habilidades de tu vida, tanto como persona, como tus hábitos, como tu disciplina, por ejemplo, tus hábitos de sueño, tus hábitos de alimentación. Eso es muy importante, bro. Tus hábitos también de relacionarte con las personas, porque Sí, eso conlleva a que si vos, por ejemplo, tenés una mejor comunicación, mejor relación, tu estrés es menor en tu día a día, por ende, más energía al entrenamiento. Bueno, se va a conectar, pero qué loco como el cambio físico como hablamos siempre nosotros, o sea, que sea como la consecuencia de vos mejorar como persona, que si mejoras en sí. tu físico, que mejores como persona. Literal, Es literal. así. Che, no sé cómo estarán dando el wifi justamente hablando de esto. Ahí recién se me trabó un poquito. De todas formas está Ah, grabándose no, y ahí yo te sí, veo bien sí, sí, ahora. Recién como que se trabó un poco. De todas formas se debe estar escuchando. te veo excelente. Y bueno, Ujú. hablando de esto de los hábitos, es literalmente, como vos dijiste, el hecho de que sea una prioridad. Porque conozco mucha gente, pero literalmente mucha gente, que ya sabe lo que tiene que hacer para cambiar su físico y que ya incluso tienen ciertos hábitos formados, pero que no avanzan porque no es una de sus prioridades. O sea, el otro día me habló un chico que me Exactamente. pidió consejos para que lo ayude a cambiar su físico, que es algo que por ahí me suelen preguntar y yo, con la mejor, olvídate, sí, ¿qué es lo que vos necesitas? ¿Cuál es tu objetivo? Que por ahí qué cosas necesito saber de su contexto, le pregunto ahí un par de cosas y después le doy un consejo. O sea, necesitas hacer esto, esto y lo Ujú. otro. Y después él me decía de que, bueno, sí, está bien, pero no tengo tiempo, pero no esto, pero no lo otro. Y son excusas. O sea, en mi opinión son excusas, pero no porque vos no Exactamente. tengas limitancia del tiempo, sino porque no es una prioridad. O sea, lógicamente, cuando algo es tu prioridad, no te Claro. importa cuánto tiempo tenés. Haces lo que tenés que hacer, porque justamente es una prioridad. Y obviamente que siempre hay mejores formas de encontrar Sí, una solución, hay mejores formas de llegar a ese objetivo, pero las prioridades son lo que marcan lo que hacemos todos los días, y lo que hacemos todos los días marca nuestros resultados. exactamente. Entonces, hay El algo camino que, que vas a seguir. y no solamente lo que decimos que es una prioridad, sino lo que hacemos todos los días es lo que marca nuestras prioridades. Porque si una persona viene y me dice, no, si yo quiero un cambio físico porque es mi prioridad, pero todos los días no entrena, no come, ni descansa lo que tiene que descansar, no es una prioridad, solamente dice que es su prioridad. Entonces, requiere de tener en Exactamente. claro cuáles son tus objetivos, cuáles son tus prioridades y comprometerte con estas cosas. Esa es mi Sí, opinión. yo creo que muchas veces también va por un tema, como lo hablamos muchas veces, de la analogía esta que le ha contado un montón de veces del perro y la espina, que bueno, si la quieren escuchar en alguno de los podcasts debe estar, Sí, pero es básicamente, como también lo dije en un reel, como que quizás a la persona o no le duele lo suficiente, por así decirlo, quizás no ha llegado a cierto punto, estamos hablando quizás de una persona que quiere cambiar su físico o que ha intentado muchas veces, por ejemplo, ha tenido ciertos resultados y ha vuelto a lo de antes o ha vuelto a sus hábitos anteriores, pero es como que le falta algo más, quizás ahí, como decís vos, o ya sea trabajar su capacidad de autoconocimiento para que realmente ponga como prioridad su cambio físico, o simplemente de que no, quizás no eso, no le duele lo suficiente como para sí. hacer ese cambio. Es Sí, sí. así. Y vos, por ejemplo, Coco, cuando arrancaste en tu proceso de cambio físico que te metiste en este mundo del fitness, ¿cuáles fueron como tus principales motivaciones? Y mira, yo creo que en ese momento ¿Y era cómo fueron el cambiando también? constante. Claro, bueno, fueron cambiando un montón en el camino, fueron cambiando y prioridades y demás, pero con el momento en que yo arranqué quizás a querer cambiar mi físico, era porque, bueno, las palabras quizás que en ese momento me dolían muchísimo, por ejemplo, y que me Sí, decía mi profesor de educación física, me acuerdo, que decía, no puede ser que te lesiones tan chico, me dice, yo tenía creo que 11, 12 años, me veía desgarrando, me dice, no, no puede ser, dice, algo tenés que hacer. Fui a deportólogo, me acuerdo que, bueno, mis viejos en ese momento, un aguante grandísimo, pero me llevaron a un montón de doctores, era viajar, encima viajar a ciudad, siempre de acá, que yo tengo 1 hora y media, y era de doctor en doctores, no encontraba que tenía nada, y después también en el fútbol siempre era o el más lento, el más débil, a sí. pesar de que sí tenía ciertas capacidades, ciertos dones en cuanto, por ejemplo, talento, quizá habilidad, poner con la pelota, Era pero las el Leo capacidades Messi. físicas que hoy en día es Leo Messi, pero sin físico, sin velocidad, sin nada. El Y Tupungato, claro, imagínate para, bueno, criollitos. para un niño en esa edad, para un niño en esa edad, que digamos, que te digan esas cosas, es tremendo. Por eso, bueno, arranqué el gimnasio a los 13, que eso como lo conté en un podcast anterior, pero por una mala relación del gimnasio lo dejé y recién lo volví a retomar a los 18. Pero mi principal motor fue eso, decir, che, nunca más me quiero volver a sentir débil, nunca más me quiero volver a sentir flaco, por ejemplo, en ese momento, que las personas encima constantemente te lo recapaciten. Loco, empecé a comer más, no sé qué, flaco.
Y no, claro, era psicológicamente te mataba. Pero gracias a eso en ese momento, si no hubiera sido por esas palabras, por ejemplo, no hubiera estado a día de hoy donde estoy. Que es así, seguramente a vos, Seba, te haya pasado lo mismo, Sí, sí, pero quizás al otro punto, capaz. yo la otra vez me ponía a reflexionar un poco de por qué por ahí hay personas que ese mismo motor, o sea, esas mismas palabras lo hunden y por qué otras personas lo motivan. Es como algo que es bastante, no sé, puede ser también dependiente de cómo sea uno como persona. En mi caso, por ejemplo, esto que vos decís, lo viví también. Yo jugué al fútbol toda mi vida, o sea, desde que tengo uso de razón jugué al fútbol en un montón de clubes, tanto jugué en Fadi, o sea, en Sí, cancha chica, cancha cerrada, cancha grande, cancha de 11, en todos los tipos de cancha que existen jugué. Y cuando jugaba Fadi, me acuerdo que ahí fue en el momento donde empecé a ser más gordito. Me acuerdo que jugaba delantero y hacía un Fadi, montón de goles. ¿qué es lo Sí, que era Fadi? Fadi es como un Oh, torneo de, o sea, de clubes, pero en cancha cerrada, tipo futsal, pero de chicos. O pero, sea, ajá, sí, de futsal seis. de niños, Claro, ponele. de Ah, seis, ajá. de seis en cancha creo que es, o de cinco en cancha, no me acuerdo. Y bueno, yo me acuerdo que jugaba, Claro, ahí la tenías atada la pelota. sí, sí, jugaba y ya estaba en un punto donde estaba bastante gordito y me acuerdo que vino un entrenador y me dijo, porque yo me había caído en un momento del partido y me dice, ¿a vos te duele la rodilla porque tenés sobrepeso, porque sos gordo? Me dijo. Boludo, estuve llorando todo el partido, después me acuerdo que salí y ahí, bueno, se armó medio un quilombo con mis viejos y todo. Pero ese tipo de mensajes, Sí, fíjate cómo me lo acuerdo, boludo, que eso fue hace un montón. Y me lo acuerdo patente, grabado, porque esas cosas te marcan. Y a día de hoy es lo que yo digo, bueno, muchas gracias a que me dijeron eso, eh, fue uno de los principales motores que me hizo cambiar. Y también, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi exactamente. mamá, obviamente con todo el amor del mundo, y esto no es para criticarla ni mucho menos, ella a mí siempre me dijo, vas a estar gordo, te va a agarrar esto, te va a agarrar lo otro. Y eso a mí, o sea, en el momento me frustraba muchísimo, me angustiaba y que yo no recomiendo que se diga eso. Aún así, eso fue lo que a mí me hizo Ujú. recapacitar y dar ese clic de decir, che, necesito cambiar, porque no me gusta cómo me veo. Aún así, yo también creo que la gran mayoría de personas se van a sentir identificadas con esto, Sí, de que muchos arrancamos con una relación tóxica con nosotros mismos, de no lo hago desde el amor, sino desde el odio. O sea, creo que muchas personas arrancamos desde ese exactamente. lado de no me gusta lo que veo, soy un feo, soy un esto, soy lo otro, y gracias al gimnasio muchas veces vamos optimizando todo eso. O sea, claramente que Eso. después uno va, como te preguntaba recién, uno va cambiando las motivaciones a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, yo arranqué porque no me gustaba mi físico, después cuando ya había logrado ciertas cosas por salud, después porque quiero convertirme en un atleta, después porque lo que sea. Entonces es como que van pasando por Ujú, diferentes fases y las motivaciones muchas veces no son las mismas apenas arrancamos exacto. que después cuando vamos avanzando. Por eso siempre hay que tomar acción. Sí, sí, como decís vos, van cambiando esas motivaciones a lo largo del camino. Que eso pasa, está muy buena la pregunta esa que decía, decir, ¿cómo puede ser que, bueno, quizás las mismas palabras a personas lo hunden y a otras personas lo hacen salir para adelante? Pero creo que también, y depende mucho de también quizás contexto, etapa de las personas, porque quizás todas esas palabras, como te pasó, quizás seguramente te hundió, tuviste ese momento donde dijiste, no, loco, la verdad que ya no quiero recibir estos comentarios, por ejemplo, me está doliendo muchísimo, me está matando, algún cambio tengo que hacer, pero empezaste con el cambio por vos, no decir, aquellas personas tienen que cambiar, no, por ejemplo, dejar de decirme gordo, tienen que dejar de decirme flaco, por ejemplo, sino que decir, bueno, ¿qué es lo que está dentro de mi control? Eso de ese momento inconscientemente lo hacías o ya con ese dolor interno que Sí. tenías, dijiste, bueno, tengo que hacer un cambio. Y a partir de ahí, claro, vas viendo los primeros resultados y te vas empezando a motivar muchas veces y capaz que después en el camino ya te vas estancando y decís, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer para salir de eso? También he hablado con un montón de personas que son quizás, te podría decir que son una de las personas que más me motivan a ayudar, Sí, sinceramente, que son esas personas que han probado de todo y no han conseguido resultados. ¿Por qué? Porque yo fui una de esas personas cuando probaba, como te decía, el mejor método para, por ejemplo, sacar más dominadas, me acuerdo cuando entraba en mi casa calistenia, sí, o el método más rápido para ganar masa muscular, entrenar de esta manera, entrenar aquello, la mejor dieta para ganar masa muscular, o en ese momento cuando tuve mi etapa que quería perder grasa, cuando arranqué a entrenar, que era el típico, bueno, flaqui gordo, por ejemplo, que en ese momento digo, bueno, pierdo primero grasa, después aumento masa muscular, ahí sí. no es que la cagué, sino que esos errores aprendí, pero claro, esas personas todavía no han encontrado quizás o una persona que lo ayude en ese momento o no han encontrado capaz que
ese libro, esos libros que lo hagan cambiar de opinión, cambiar de pensamiento. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, una persona que quiere, por ejemplo, perder grasa Sí, y ha probado de todo, ha probado, por ejemplo, hacer dieta cetogénica, bueno, dieta o baja en carbohidratos o dieta alta en proteínas, por ejemplo. Ha probado de todo, por ejemplo, salir a correr, no sé, todos los días, agua con entrenar todos los limón. días, no sé, gimnasio, agua con limón también. Esa yo también pasé por esa, así que por eso, ahora nos reímos porque sí, bueno, pasamos por esa etapa. Pero llega un punto que quizás capaz que esa persona no tiene conocimiento de entrenamiento, no tiene conocimiento de nutrición, digamos, quizás no tiene esas capacidades para ella sola, por ejemplo, aplicarlo en ella. Pero capaz que, no sé, arranca a leer un libro, por ejemplo, acá un libro Sí, Hábitos Atómicos o algún libro de desarrollo personal, donde empieza a moldear su mente, como a cambiar su mindset, y quizás aprende a decir, che, capaz que no puedo seguir solo, no puedo seguir sola en este camino, sino que quizás necesitaría la ayuda de alguien y empieza a meterte en este mundo, por ejemplo, de los entrenadores online, quizá, y capaz que dice, che, mira, empiezo a generar confianza con uno, y dice, bueno, sí, listo, estoy dispuesto, como que ya cambia la mentalidad, tal cual. gracias a otro libro, nada que ver, quizá, y me empieza a decir, bueno, entonces prefiero, en vez de invertir yo tiempo en leerme libros de nutrición, en leerme libros de entrenamiento, aprender de ciertos referentes en el ámbito, no, invierto dinero en esa persona que me va a ayudar y que me va a ahorrar tiempo. Y chao, y ahí esa persona encontró ese método quizás más rápido o ese Sí. camino mejor. Pero en base a qué, a claro, a ir probando, ir insistiendo. Igualmente creo que también eso es difícil para la persona porque es difícil encontrar a alguien con el cual vos digas esta persona me va a ayudar, sobre todas las cosas cuando es una persona que ya intentó y bueno, por ahí ya es grande o ya Ujú, intentó muchas cosas. Por ejemplo, no sé, yo tengo una asesorada que se llama Pato, que siempre la menciono porque me parece una mina extremadamente disciplinada, comprometida y siempre estoy ultra, pero ultra agradecido de laburar con ella. Que nada, que ella me comentaba antes de arrancar ujú. que nada, que ya había probado, no sé, meterse en recetarios, bueno, un montón de programas como que eran supuestamente para bajar grasa y lo que sea, y que no le habían dado resultados. Y que por eso mismo ella como que tenía ese miedo de hacer una inversión en mi asesoría, y que seguramente le pasa con muchas cosas, a todas las personas nos pasa, que Ujú. cuando ya estamos acostumbrados a reforzar esa creencia en nosotros de que, che, no soy capaz de esto, es como que nos cuesta mucho más decir, bueno, sí, esta vez sí, y como que ya lo hacemos desde un lado de el desgano de, bueno, sí, intento una vez más, a ver si me funciona. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, Exacto. yo veo que muchas personas, no sé, en un asado familiar, por ejemplo, que hay alguna, no sé, señora o un Ujú. señor que te dicen como, nada, sí, yo la panza la tengo que empezar a bajar, tengo que dejar las harinas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y es como que tienen unas ideas de qué es lo que tienen que hacer. O sea, tienen en su cabeza muchas veces la idea de, bueno, tengo que dejar las harinas para bajar de peso, tengo que salir a correr, tengo que empezar a entrenar. Y en base a esas ideas es que operan. Y así es que están en ese ciclo por ahí de arranco, no tengo resultados, nada, no sirve para nada. Arranco, no Exacto. tengo resultados, nada, no sirve para nada. Entonces sí creo que es muy importante entender el rol y educarse, ¿no? Sobre todo, o sea, de qué es lo que necesitamos de verdad para Sí, lograr un cambio. sí, sí, es que como decir, hoy en día es muy difícil, creo yo. Hoy en día, o cada vez, a pesar de haber más información todavía, y ese quizás va siendo como un inconveniente, cada vez más información y no sabes cómo a quién creerle, quizás de qué fuente hablar. Por eso yo soy muy partidario también, que esto es algo que, bueno, en el camino lo fui aprendiendo, es algo que a mí me sirve, por ejemplo, son Sí, creencias que yo he ido moldeando, de aprender quizás de libros, por ejemplo, o aprender de ya referentes que tengan quizás una experiencia grandísima o que tengan como una espalda grande, ya sea personas que hayan estudiado un montón todo su año en cierto tema, se hayan especializado y que por ende hayan escrito quizás un libro, por ejemplo, porque es ahí donde vas a decir, che, vas a tener la fuente y vas a entender todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, leyendo un libro, no sé, de, por ejemplo, acá, el de Hábitos Atómicos de sí, James Clear, el loco que se pasó, claro, 10 años investigando sobre esto, sobre hábitos, leyendo miles de estudios científicos, porque claro, tenía como esa quizás esa obsesión y en base a eso quizás sacó el mejor libro. Bueno, sí. hablando un poco de esto, de esta obsesión acá, tengo un libro acá que me regaló un asesorado, que si lo está escuchando, Luquita, un saludo grande, que nunca me habían regalado un libro, para mí es lo mejor el mejor regalo que me pueden hacer. Y este libro se llama La magia del orden, lo tengo acá, no lo voy a mostrar porque si no se me va a caer toda la pila que tengo de libro, y lo que me llamó mucho la atención, el libro este de la autora, por ejemplo, Mari Kondo, es Sí, de Japón, y habla de esta autora, por ejemplo, este libro básicamente o enfatiza en cómo ordenar tu entorno, ya sea primero cómo empezar a ordenar tu pieza, tu habitación, mirá, cómo ordenar después tu casa,
y habla de lo más mínimo, por ejemplo, cómo ordenar los cubiertos en la cocina, los muebles, cómo tener, por ejemplo, distribuidas, no sé, las especias, por ejemplo, arroz, fideo, cosas así tan simples de lo más mínimo, tu Sí, habitación, ropa que no utilice, pero algo loco que me llama la atención de esta autora es que ella cuenta un poco su historia y habla de cómo ella tenía obsesión con la limpieza, obsesión con tener todo ordenado, que muchas personas quizás de su entorno capaz que decían, no, pero ella está obsesionada con la limpieza, es así, déjala, pero es como que esta misma autora, esta misma chica, sí, con esa misma obsesión se encargó como de querer ayudar a más personas quizás, y por eso escribió un libro, y con ese libro, que también es uno de los bestsellers allá en Japón, sí. cómo pudo ayudar a un montón de personas en base a su obsesión y como ese fuego interno de que ella le encantaba eso, le apasionaba eso, cómo pudo traspolar eso a demás personas. Y es una locura. Por eso digo que un libro te puede ayudar quizás en esa área específica o esa necesidad que estás teniendo en ese momento. Claro, Por eso digamos me que encanta. en este caso sería como que ese libro es el resultado de una obsesión larga de la vida de una persona, Yo básicamente. lo veo así, por ejemplo. Claro, Sí, decir obsesión ella se pasaba seguramente estudiando muchos métodos, por ejemplo, de limpieza, de ordenar, por ejemplo, bueno, seguramente aprendiendo de autores por y ejemplo, así. la gente que nos está escuchando en este momento está escuchando básicamente la consecuencia de los libros, de la información, de todo lo que nosotros consumimos, hablamos y debatimos, y es una locura pensar en eso, Exactamente. como por ahí un mensaje que leíste en un libro, después lo terminás compartiendo en un podcast, y cómo eso que comentás en el podcast Eso. le puede llegar a una persona, que la persona después lee un libro y que después de leer ese libro empieza a generar un hábito, y después de generar ese hábito arma un proyecto, arma una empresa, y es una locura el impacto que se puede Sí, llegar a tener. Y muchas veces no, hasta que no lo haces como consciente de verdad, es como que decís, bueno, sí, estás haciendo un exacto. podcast, nada más. Pero es cuando te lo pones a pensar. Y creo, tanto vos como yo, Coco, somos dos obsesionados. Somos dos obsesionados con Sí. el crecimiento en general, no solamente a nivel físico, a nivel mental, sino que también emprendimientos, relaciones. Es como que queremos ganar todos los jueguitos, y ese fuego de querer comernos el mundo es algo que compartimos los dos. Y sobre todas las cosas, si tuviera que dar un mensaje a la gente que por ahí está escuchando, que está en esta situación que comentaba antes de que está por ahí como intentando lograr un objetivo cualquiera, no solamente de cambio físico, pero sí más que nada llevándolo a un cambio físico, y ya intentó ciertas cosas, de que le dé una oportunidad a todo lo que hay en redes sociales, y que obviamente no, no van a poder conectar con todas las personas, ¿sí? No van a poder conectar con todas las personas, y sobre todas las Ujú. cosas, que agarren modelos de referencia. Por ejemplo, a mí me pasa, y seguramente a vos te pasa, de que mis clientes a día de hoy me compraron a mí porque vieron cuál es la trayectoria que yo tuve, o sea, qué fue lo que hice básicamente. O a vos, Coco, te debe pasar lo mismo. Exactamente. Entonces, en mi opinión, creo yo que las personas que por ahí no intentaron, que busquen, o sea, que busquen personas con las cuales se sientan identificadas y que las ayuden a lograr ese objetivo de bajar grasa, ganar masa muscular, que les van a permitir justamente tener estos resultados, y no otra vez reforzar esto de, bueno, arranco y lo abandono, o arranco y no tengo resultados, que creo que es lo mejor. Y obviamente también, como decís vos, educarse, Ujú. porque los libros son lo que hacen que vos adquieras toda la información de todo lo que vivió una persona durante muchos años, no solamente lo que estudió, sino lo que experimentó. Y es básicamente lo mismo que tratamos de Exacto. hacer nosotros con este podcast, con nuestra corta vida, pero en un libro. Y Ujú. es más o menos lo mismo. Sí, que eso siempre quizás predicamos lo mismo, decir, bueno, nosotros hablamos en base a lo que hemos ido aprendiendo, nuestras experiencias también, nuestras cortas experiencias, pero todavía es lo que nos queda también por avanzar y es así. Y probablemente ahora estemos cometiendo muchos errores que después más adelante, en un par de años, van a decir, bueno, intentar de aprender de esos errores, es así. Pero en Sí, este momento hablamos en base a lo que creemos lo mejor y lo que creemos que a otra persona pueda aportar, que sí. simplemente quizás con estas charlas hablando de ciertos temas que muchas veces creo yo no se hablan, a mí me encanta, por eso bueno, cuando con Seba tenemos muchas cosas en común en este caso, nos ponemos a hablar, siempre que hacemos llamadas decimos, uy, esta llamada podría estar para un podcast o hablamos de un tema Sí, interesante, que pasa, que quizás capaz que en el entorno que estamos los dos, quizás puede ser, no hablamos mucho de eso, en cambio cuando nosotros nos ponemos a hablar de esto, es una locura. Y sí. todo así, como están viendo ahora, por ejemplo, videos, todo por Meet, todo por videollamada, nunca nos hemos conocido todavía en persona. Y es como decir, ¿cómo puede ser que sienta que conozco tanto a una persona si ni siquiera la he visto en persona, cara a cara? Y esto Es recién una es el locura. inicio de este proyecto. O sea, realmente lo que tenemos por crecer este año, años siguientes, es una locura. Es una locura. O sea, yo Todo a lo que veces queda, me bro. lo pongo a visualizar o a imaginarme, y digo,
Y ahora que lo estoy diciendo en vivo, o sea, es una locura lo que va a ser este proyecto de acá a unos 5 años, 10 años, Sí, no se sabe hasta dónde se puede llegar, o sea, eso es lo más lindo, de no saber hasta dónde se puede llegar. eso es lo más lindo de este juego de la vida, como siempre hablamos, siempre lo veo, de decir, no sabes cuántos niveles hay, no sabes si aquel nivel que sigue es más difícil o quizás más fácil. Más fácil no creo, quizás cada vez vaya siendo más difícil, pero bueno, es juntar esas ganas de decir, bueno, tengo que juntar esas habilidades, esas skills, para que yo después ese personaje, por ejemplo, al siguiente nivel lo pueda Sí, pasar. sí. Es así, esa es la forma de ver la vida, por ejemplo, que tengo. Y yo creo que la mejor puerta o sea, la mejor, ¿cómo decirlo? La mejor forma de arrancar a mejorar nuestra vida es mejorando nuestro cuerpo. Porque, o sea, mejorando nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestros hábitos, mejoramos muchas cosas en simultáneo. O sea, el hecho de, como dijimos anteriormente, creo que la mejor forma de arrancar en este mundo, de crecer como persona y ganar todos los jueguitos, o sea, es mejorando tu cuerpo. O sea, incluye ser una persona Exactamente, disciplinada, aprender a alimentarse, aprender a organizarse para cumplir con las comidas, con tus horarios, entrenar, descansar, tener una mentalidad que te permita sostener eso. eso. Porque inevitablemente, o sea, si vos lo lográs es porque tuviste que hacerlo bien. Si no lo lográs es porque hay algo que vos no estás aplicando que es lo que tenés que aplicar. Pero si una persona Eso, logra cambiar su cuerpo, todo lo que se aprende en ese proceso lo puedes aplicar a un emprendimiento, a un proyecto, a una exacto, relación. Se aprende muchísimo de eso. exacto. Apalancamiento, Sí, apalancamiento, literal. es así que eso justamente, bueno, yo te iba a decir un asesorado, pero varios asesorados me han dicho eso, que este año su físico es una de sus prioridades, porque ellos ya saben que mejorando su físico probablemente después puedan sentirse mejor y mejorar sus áreas, por ejemplo, su área laboral, su área personal, su área social, por ejemplo, familiar. Es que así, porque si vos ya sabes que si vos pudiste, digamos, tuviste la capacidad de cambiar tu físico, sabiendo lo difícil que es, porque eso muchas veces algunos asesorados le digo, que me dicen, no, que esto no es fácil. Digo, sí, tenés razón, no es para nada No es fácil. fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Y eso es lo lindo, eso es lo que a mí me motiva, decir, ya que no es fácil, lo quiero conseguir, ¿entendés? Pero si vos te aseguras de que ya conseguiste medianamente, capaz que todavía no llegás quizás a ese físico de tu sueño, o quizás no estás todavía conforme y querés seguir buscando más, pero si haces una retrospectiva a tu yo de, no sé, del año pasado, tu yo de hace 2 años, y ves todo lo que mejoraste, decís, che, si yo pude cambiar mi físico, puedo quizás conseguir un trabajo mejor, o puedo quizás comenzar a emprender, puedo largarme, no sé, a relacionarme, por ejemplo, con estas personas que me llaman la atención, suponete, y apalancarte eso de tu físico. Por eso es como ese pilar, por ejemplo. Bueno, haciendo esta analogía un poco de lo que vos contás, que por ahí no estás en el lugar deseado, cuando yo pasé de más de 85 kilos, que era ultra gordo, a ser una persona de 59 kilos, que era extremadamente flaco, yo por dentro me sentía la persona con más Ah, autoestima del mundo. Y yo sabía que el físico que yo tenía no era el físico ni el que tengo ahora, ni el que voy a tener dentro de 2, 3, 4, 5 años. Pero en ese momento, como yo había reforzado esa creencia de, che, loco, mirá, pasé de ser una persona muy gorda a una persona que logró bajar de peso, yo me sentía súper lleno. exacto. Lograste el objetivo. Yo logré el objetivo, o sea, había logrado cambiar quién era. La gente me percibía de otra forma. Y yo cuando arranqué no lo hacía por cómo me Ujú. percibían los demás, aunque en cierto punto sí, porque muchas veces arrancamos por cómo nos ven los demás. Pero a medida que vas Ujú. avanzando y te vas dando cuenta de, che, se puede, tipo, estás logrando lo que vos querías, que era bajar de peso. Después, obviamente, de vuelta te Exacto. vuelvo a agarrar por ahí, o a mí me pasó así, como esa pequeña insatisfacción de decir, che, tengo mucho por mejorar, no estoy en el lugar del que quiero estar, pero aún así está bueno tener como estos dos extremos, no extremos, sino estos dos puntos donde, bueno, veo lo que ya Ujú. hice y veo hacia dónde voy. Me felicito por lo que ya logré mientras Exacto. voy transitando el camino hacia lograr al lugar al que quiero llegar. Y creo que encontrar este equilibrio entre, bueno, agradezco lo que ya logré mientras mantengo ese foco en el proceso de lograr los demás objetivos es lo que al menos a mí me mantiene como en Sí, eje. sí, tremendo. Tremendo. Quiero hacer una pausita acá, digo, Dale, mostrando acá el mate. yo no. Siempre mandamos mecha, nos vamos hablando, que bueno, ya ven que nos encanta quizás hablar de esto. Sí, Y también aprendiendo de otros podcasts, digo, che, nunca viene mal una pausita acá como para decir para tomar a las un, personas que nos están escuchando, si están tomando un mate o una agüita ahí, una limonada, una limonada con a ver, hielo. qué tal. No, pero pues yo creo que ahora este episodio está quedando también tremendo, tremendo, como cada episodio que hacemos va Sí, sí, quedando sí. mejor. Es Y, así, está y bien. los demás episodios que se vienen con invitados también van a ser increíbles. O sea, van a ser increíbles y vamos a estar hablando
de un montón de temas muy buenos. Sí, sí, se vienen cosas muy picantes para este año, así que las personas que, bueno, ya nos siguen hasta acá, muchísimas gracias y también decirles que abróchense el cinturón, que lo que se viene es tremendo, Sí, tremendo. sí, 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 sí. Se viene a buena velocidad. Acá tirando como una especie de chivo para las personas que quieran ir a seguirnos ahí a nuestro Instagram, que recién lo abrimos y todavía no... Bueno, seguramente cuando esté subido este episodio sí ya estén algunos clips. Ahí nos pueden ir a buscar en Ujú. Instagram, Fitness Argentina. Vamos a estar ahí subiendo contenido, analizando todas las cosas que vamos Sí, a hacer del podcast, invitados, todo lo que sea relacionado al podcast lo vamos a hacer ahí. Así que nos pueden ir a seguir y obviamente a nosotros exactamente. en nuestras cuentas también para estar ahí al tanto. Ujú. Después a personas también que si se quieren copar, por ejemplo, y mandarnos un mensajito al privado a cada uno, o al mismo Instagram también, que vamos a estar a gusto de responderle. Que eso también es algo que nos encanta. Personas que nos manden y que nos dicen, che, Seba, che, Coco, la verdad que el podcast me encanta o me ha ayudado un montón, ya sea para esto o aquello. ¡Wow! Es tremendo, es tremendo. No saben quizás, bueno, eso, lo bien que le pueden hacer a la otra persona, haciéndole ver eso que realmente les gusta, esa genuinidad, por ejemplo. Si vos Sí, quizás te gusta, claro, algo de la persona, le decís, che, qué bien te queda esa remera. Che, bueno, qué lindos aros, por ejemplo. Che, me gustó el episodio del podcast. Ya con eso no saben lo bien que le puede hacer a la otra persona. Y eso es algo recíproco, porque vos lo que das después, la otra persona te va a querer devolver. Es y así. algo bueno, por ejemplo, uno de los chicos, uno de los integrantes, que seguramente cuando lo esté editando se va a dar cuenta, David, que es uno de los chicos que está laburando también Saludos para David y para Paoli. y para Bari, que son parte de este proyecto, básicamente él vino a mí aportándome valor totalmente gratis. Me dijo, che, Seba, quiero darte una mano con esto. Y terminamos hablando y ahora está siendo parte de este proyecto, que para mí es algo, es una persona súper proactiva. O sea, realmente yo estoy recontra contento de que él esté laburando con nosotros y de que sea parte de este proyecto. Y justamente vino, él terminó siendo parte del equipo gracias a que vino a aportarnos valor. O sea, y es algo que muchas veces no se ve. Para mí es muy Exacto. importante esto. Y nada, yo estoy súper Eso. agradecido del equipo que estamos formando, de que esto recién es el arranque, también de que la cantidad de personas que lo están escuchando al podcast cada vez es mayor, y eso que no le estamos Sí. haciendo publicidad ni mucho menos. Y nada, Coco, o sea, de mi parte también agradecerte a vos, boludo, porque te sumaste al Ah, proyecto sí, boludo. en un momento clave, boludo. Qué lindo, bro, qué lindo. Y yo también agradezco de tener esta oportunidad que la que me ofreciste, que unas ganas tremendas. En ese momento me cayó de la nada, como dije, una pepita de oro del cielo. Dije, bueno, esta no la puedo dejar pasar y era algo que sabía que poniéndole los dos lo mejor de nuestras partes, va a crecer, es así. Y ya Qué estamos en el chance. episodio 47, estamos a 3 del 50. Así Episodio que 47. para todas las personas que nos ¡Fua! quieran ahí hablar para darnos algún feedback del podcast, de qué les gustaría, qué invitados les gustaría traer, o incluso si quieren hacer algo en particular con respecto al podcast, nos pueden hablar, que vamos a estar ahí leyendo todo. Exactamente. Ese mensajito que quieran dar o tirarse una historia ahí también escuchando el podcast, eso sería tremendo, tremendo. Excelente. Todo lo que sea para intentar de aportar y que nosotros podamos mejorar, nos sirve muchísimo.